ir entonces hasta fines de julio y vamos a quedarnos ahí para tener por lo menos lo básico del idioma. Después, más adelante, vamos a ver si podemos continuar. Eh, yo creo que va a ser mejor el año que viene ya, porque estas últimas épocas del año siempre se complican con todas las actividades que hacemos, así que vamos a cerrar con lo básico entonces julio y vamos a quedarnos ahí. ¿Está bien? Ahí está, ahí me escuchan. Voy a desconectarme un segundo y me voy a conectar con el servidor de Google Chrome porque estoy con Mozilla y ahí no voy a poder presentar la canción que quiero que escuchen. Así que un segundo me voy y vuelvo. Ajatayu. Ahí volví. Bueno, vamos a escuchar la canción entonces mientras se van uniendo los compañeros. Vamos a escuchar una canción que vamos a ver después en la presentación de hoy. A ver, ahí está. Voy a silenciar mi... Esta es una guarania que se llama Nerendape Ayú y fue escrita por Manuel Ortiz Guerrero. Así que vamos a escucharla y después vamos a ver la letra en la presentación. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Buenísimo. Sate wi ajunerendape romo morase wi maite wi be mareiko shebe ape se esperanza mi borai kukaupe wi amanom botama ko ape amo ape
cande por viver nacen por mi cuclavel potesa ne ponei tema repuca no ne ponei tebe l'alba potevi se speranza mi Natanie mondela casmin meletenti serai cuca maisa Aku se que vuelve se a su seno blanca se Tengau hina kosere kobe ai po hamwa roja pipepe Ei bandere que los caria cuera peimando a arupi Cuñandero lleva música ponaisa naimbo yo yakai Seca tu jaeva cada calu nene que a pensar tu vaina pico se subir añen buesa laira 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 se azucena blanca la coagurei ellos se azucena todo que tú vi merenda peatro Nei, je popete, pende gustaba con arania pona inte asu. Pensando que menos. Y usitei. Con esta guarania, entonces, hoy recordamos el natalicio de Manuel Ortiz Guerrero. Él nació en 1897 en Paraguay, es uno de los artistas más conocidos de Paraguay. Sus canciones siempre fueron así melodiosas, sentidas y generalmente para mujeres. Esta es como una serenata para una enamorada. Así que recordamos entonces a Manuel Ortiz Guerrero con esta canción tan linda. Nei. Agora pupechano ya yeuta ya yubo ba eisha pa ikatu ya ñamombeu ba eisha pa ñande ñañeñandu ba e apohapa ñande ñane porapa ñande baipa ñande rasy ñande resaipa. Hoy entonces vamos a volver a ver cómo vamos a expresar los distintos estados de ánimo, de salud, ¿sí? Cómo vamos a calificarnos, si somos altos, si somos flacos, si somos lindos, y así también a otras personas. Hoy entonces va a ser más práctica la clase, espero que participen para poder fijar esa parte de los yendales.
Con los yendales, entonces nosotros expresamos estados de ánimo, estados en general, calificamos sustantivos, verbalizamos adjetivos, sustantivos y adverbios para decir si somos, como les dije, alto, bajo, lindos, rápidos, lentos, ¿sí? Y para indicar también la posesión. Los pronombres posesivos, como vimos el otro día, también se indican con los yendales. Entonces, seguimos acá. Me dicen si se ve bien, si voy agrandando un poquito más la pantalla. Hacemos un breve repaso. Buenísimo. Hacemos un breve repaso entonces de los auxiliares yendales. Para cada pronombre, she utiliza nuevamente she, de utiliza de o ne, dependiendo si la palabra es nasal u oral. Jae utiliza 4 tipos de auxiliares, ¿sí? Es el pronombre un poquito más complicado que los otros, pero con la práctica uno ya va sabiendo cuál de estos auxiliares va a utilizar. Ñandé utiliza ñandé o ñané, al igual que en de, dependiendo si es oral o nasal la palabra. Oré vuelve a utilizar oré. Pe tiene 2 auxiliares también, pendé y pené, que también depende de la nasalidad u oralidad de la palabra. Y jaecuera siempre es igual que jae. Entonces también va a tener 4 tipos de auxiliares dependiendo de cada palabra. Con estos auxiliares lo que nosotros tratamos de representar es lo que en castellano decimos mi, por ejemplo, cuando es posesivo. Soy, cuando el verbo ser y estar están implícitos. Soy o estoy. También tú, sos o estás. Suyo, es o está. Nuestro, somos o estamos. Nuestro, somos o estamos. Hay 2 tipos de nuestro. Nosotros en castellano no tenemos esa manera de identificar si es exclusivo o si es inclusivo, perdón, o excluyente. En guaraní sí. Cuando decimos ñandé, incluimos a todos. Ñandé, todos nosotros. Y oré, excluimos a algunos. Entonces, en guaraní se identifica mejor esa parte. Vuestro sería de ustedes, ¿sí? Y ustedes son o están de determinada manera. Y jaecuera otra vez, suyos, son o están de determinada manera. Estas reglas ya habíamos visto la semana pasada, en la clase anterior, perdón, y es nada más repasar de acuerdo a la palabra que vamos a utilizar. Acá hay algunos ejemplos de palabras átonas, ¿sí? Átona quiere decir cuando la palabra carece de acentuación fonética o gráfica al inicio de la palabra. Esta vocal entonces es considerada una vocal átona porque no está acentuada ni fonética ni gráficamente. Está acentuada al final. Lo mismo acá. Y cuando la palabra es tónica, cuando la vocal inicial está acentuada gráficamente. ¿Sí? Ahí entonces es considerada tónica la vocal. Ahí es cuando yo me voy a fijar, esto se aplica cuando voy a utilizar jae o jaecuera, ¿sí? Cada uno de estos prefijos. Entonces vamos a la práctica para expresar estados. Estos son los ejemplos que yo le mostré en la clase anterior y que hoy vamos a cambiar por otras frases. Entonces ahora lo que yo quiero que me digan es cómo vamos a expresar distintos estados dependiendo de la palabra. Vamos a cambiar entonces. Ahora, shekaneo dice. Eso quiere decir estoy cansada o estoy cansado. ¿Qué otra palabra quieren decir para expresar un estado? Piensen en una palabra del castellano y vamos a decirla en guaraní. Para she, para mí.
Fatigada, sí. Fatigada. Vamos a escribir yuku a, entonces. ¿Sí? Voy a agrandar un poquito más la letra. Yuku a, tenemos acá. Esta es la palabra que quiere decir fatiga. ¿Sí? Entonces, yo, al unirla al pronombre, que en este caso viene a ser el auxiliar, estoy diciendo me siento cansada o estoy agotada en este caso. Yuku a ya es un poco más que cansado, ¿sí? Entonces, yuku a, estoy exhausta. She yuku a. ¿Vieron acá? Unimos el auxiliar con la palabra. Este sería un adjetivo, es como yo me siento. Entonces, al unirlo, verbalizamos. Ahora para andé, ¿qué podemos decir para tú o para vos? ¿Vos sos o te sentís así? ¿Cómo vamos a decir? ¿Te sentís? Vamos a decir, ¿te duele el pie, por ejemplo? O el estómago. De arasu. De el pronombre y ahora el auxiliar. De a rasu. Entonces, al unir otra vez el pronombre al dolor, en este caso dolor de estómago, arasu, estamos diciendo que te sentís así, vos. Para jae, vamos a elegir un dolor también de acá. Vamos a ver akanasu. ¿Cómo vamos a decir a él le duele la cabeza o a ella le duele la cabeza? Vamos a fijarnos cómo empieza akanasu. Akanasu. Empieza con una vocal átona. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar también uno de estos prefijos ing o ij, porque empieza con vocal. Akanasu. Empieza con vocal. Y entonces, ¿qué voy a fijarme? Si la palabra es nasal o si es oral. En este caso, acá es nasal, entonces vamos a aplicar ing. Y vamos a colocar ing y la palabra acá. A ver si puedo escribir en guaraní. Acá, rasu. Entonces, al agregarle el prefijo ing acá a la palabra kanasu, yo digo a él o a ella le duele la cabeza. Jae iña kanasu. ¿Sí? ¿Cómo sería con una palabra oral? Por ejemplo, ayurarasu. Ayurarasu. ¿Qué prefijo le voy a colocar acá? Porque esta es una palabra oral. ¿Qué prefijo era para las palabras orales? Con vocal átona. Vocal inicial átona. Era Tenía el micrófono cerrado. IJ. Y Yayura. Muy bien. IJ, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros leemos Jae y Yayurarasu. A él o a ella le duele la cabeza. Entonces, acá vemos el ejemplo claro cuando la palabra es nasal y empieza con una vocal átona, colocamos IN. Cuando la palabra es oral y empieza también con una vocal átona, colocamos IJ. Eso es regla general. Ahora, ¿cómo vamos a decir ñandé? Ñandé, por ejemplo, es más fácil para decir nos duele la cintura, por ejemplo. Ñandé. Vamos a volver a repetir el pronombre dependiendo de si es oral o nasal la palabra. Kuarasu. Esta palabra es oral porque no tiene ninguna letra nasal. Entonces, vamos a repetir el pronombre. Ñandé, ñandé kuarasu. Al unir el pronombre a la palabra kuarasu, estoy diciendo que nos sentimos de esa manera. Lo mismo con ore.
Ore. Y vamos a repetir. Ore. Rasu. Nos duele la cintura. ¿Sí? Pero acá estoy excluyendo a alguien que me escucha. Bueno, vamos a hacer el ejemplo también, el ejemplo nasal para decir nos duele la cabeza. Por ejemplo, vamos a tomar akanasu, que es una palabra nasal. ¿Cómo vamos a decir ñandé? Y como es nasal, entonces vamos a utilizar Ñané. ñane, exactamente. Ñané akarasu. Eso entonces era por armonización nasal que nosotros hacemos eso para la eufonía, para lograr el buen sonido. Ñandé, ñandeku arasu, palabra oral. Ñandé, ñane akarasu, palabra nasal. Ore, repetimos el pronombre, pero siempre lo vamos uniendo al adjetivo para ir calificándonos, para decir cómo nos sentimos. Haekuera, haekuera. Vamos a decir otra cosa ahora por haekuera. ¿Cómo se sienten? Haekuera, por ejemplo, vamos a usar cuarasu. Cuarasu es dolor de dedo. Cuan es dedo de la mano. ¿Sí? Dedo de la mano y del pie se dicen distinto en guaraní. Cuan es el dedo de la mano y pulsan es el dedo del pie. Entonces, en este caso vamos a decir que les duele el dedo de la mano. ¿Cómo vamos a indicar? Vamos a fijarnos cómo empieza la palabra. Empieza con consonante. Con una consonante. Entonces, adelante es fácil. Le vamos a colocar la I. Haekuera y Saltaste la P, Emilia. Ah, sí, tenés razón, gracias. Haekuera y cuarasu, entonces. ¿Sí? Cuando empieza con consonante, directamente le colocamos la I. No nos fijamos si es la palabra oral o nasal. ¿Sí? Siempre la I adelante si empieza con consonante. Y para P, que no saltamos, P utiliza también dos tipos de auxiliares. En este caso acá dice pende yuku a. Ustedes están exhaustos, están agotados. Entonces vamos a hacer una palabra nasal, P, penekuanasu. Vamos a decir que les duele también el dedo. Entonces va a ser pene. ¿Sí? Porque kuanasu es una palabra nasal. Entonces, P, penekuanasu. A ustedes les duele el dedo. Ustedes se sienten así. Bien, entonces acá vimos otra vez todos los auxiliares que vamos utilizando para indicar los distintos estados. Bien, ¿está claro hasta acá? Entonces, para expresar los estados siempre unimos el pronombre al adjetivo o al sustantivo a la palabra que vamos a verbalizar, ¿sí? Bueno, seguimos ahora. Vamos a calificar sustantivos. Ahora, ¿cómo calificamos los sustantivos? Ahí es cuando están implícitos los verbos ser y estar, ¿sí? Porque el sustantivo viene a ser el pronombre, que es la persona. Entonces, así es como verbalizamos ese sustantivo. Calificamos el sustantivo, perdón. Lo que vamos a verbalizar es el adjetivo. Acá tenemos uate, que es alto, pona, que es lindo, catupurú, que es hábil, udae, que es rápido o veloz, tuya, que es viejo, pero viejo para hombre o para cosa. ¿Se acuerdan eso? Tuya se aplica solamente para hombre o para cosa. Para mujer se dice de otra manera cuando es vieja. Udajú también es otro adjetivo que es nuevo o nueva. Y arandú, que es sabio o sabia. Vamos a hacer lo mismo entonces, vamos a practicar acá.
y vamos a decir para cada pronombre una cualidad. Vamos a decir, che, ¿qué quieren decir de ustedes? Lindo, flaco, alto. Pueden utilizar alguna de estas palabras acá, de este cuadrito. Porá, baí, curá, pirú, poí, puajú. ¿Qué vamos a decir? Yo, Shepirú, por ejemplo. Shepirú. Yo soy flaca, ¿sí? Pirú es flaca cuando se aplica para las personas. Es algo delgado, ¿sí? Cuando se aplica para para las cosas, por ejemplo, un árbol o una planta, si yo digo Ipirú, es que está seco, ¿sí? Entonces, si yo digo Shepirú, soy flaca. Acá es fácil porque repetimos el pronombre, ¿no es cierto? Y siempre unido al adjetivo. Ahora para Ndé. Ndé utiliza dos tipos de auxiliares dependiendo si la palabra es nasal o si es oral. Acá tenemos una palabra nasal y dice nepona. Entonces ahí utilizamos el auxiliar ne, porque la palabra pona es nasal. Vamos a decir entonces alguna cualidad para Ndé, pero que sea oral. Por ejemplo, de tuya. Vos sos viejo, ¿sí? Acá podemos decir viejo porque sabemos que tuya es solamente para hombre, para el género masculino. Entonces, de tuya, sos viejo. Jae. ¿Qué podemos decir de jae para calificar? Vamos a decir que es, por ejemplo, lento. Jae. Y vamos a colocar la palabra lento. Lento en este caso o lenta, ¿no es cierto? Bewe. Y nos fijamos cómo empieza la palabra. Empieza con una consonante. Entonces, ¿qué hacíamos cuando la palabra empezaba con una consonante? ¿Qué vamos a colocar acá? ¿Qué prefijo? El prefijo i, ¿no es cierto? Independientemente de si la palabra es oral o es nasal. Entonces, jae imbewe, él o ella es lento. ¿Sí? Entonces, al decir imbewe, él o ella es lento. Ñandé. Ñandé también utiliza dos tipos de auxiliares, dependiendo si es oral o nasal. Acá hay una palabra oral. Puae dice. Ñandé, ñandé, puae. Nosotros somos rápidos, somos veloces. Entonces vamos a utilizar una palabra nasal, por ejemplo, arandú. Arandú es considerada nasal porque tiene una consonante seminasal, entonces ahí se considera nasal la palabra. ¿Cómo vamos a decir nosotros somos sabios o nosotros tenemos mucho conocimiento? Ñandé, ñandé arandú. ¿Sí? Utilizamos el auxiliar nasal porque arandú, como dijimos, es nasal. Ñandé, ñandé arandú. Somos sabios o tenemos mucho conocimiento. Ore. Ore, como vieron, es sencillo, se repite nada más el pronombre. No hay regla de si es oral o nasal. ¿Cómo vamos a decir? Por ejemplo, somos jóvenes. Nosotros somos jóvenes. Ore, ore puajú. ¿Sí? Cuando el adjetivo puajú está unido al pronombre, ¿sí? A cualquiera de los pronombres, es considerado joven, ¿sí? Que la persona es joven. Cuando yo quiero decir esta casa es nueva, entonces ahí voy a decirlo de otra manera, ¿sí? Ahora en un ratito vamos a ver ese ejemplo.
Entonces, ore, orepugaju, nosotros somos jóvenes. Un grupo selecto, recordemos que ñandé es todos nosotros y ore excluye a algunos. Ahora P también utiliza dos tipos de auxiliares, oral o nasal. Acá vemos que se utiliza un auxiliar oral porque plahu es oral. Entonces vamos a buscar una palabra nasal. Por ejemplo, pona. Ustedes son lindos. ¿Cómo vamos a decir? Pona. Siempre el auxiliar unido al adjetivo. Entonces ahí es cuando verbalizamos ese adjetivo. Penepona. Ustedes son lindas o lindos. Y jaecuera, siguiendo la misma regla que jae. O y. Sí. Jaecuera, ¿qué vamos a decir? Podemos decir jaecuera, por ejemplo, vamos a decir jaecuera y pgae. Podemos decir pgae. Pgae es rápido o veloz. Empieza con una consonante, entonces automáticamente le colocamos la i adelante. Entonces ya verbalizamos ese adjetivo y decimos que ellos o ellas son rápidos o veloces. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a ver cómo vamos a indicar la posesión. Acá es donde vamos a separar los pronombres, ¿sí? Los auxiliares, vamos a separar para indicar la posesión. Hay una excepción de jae, que en jae no se separa el auxiliar, ¿sí? Jae y jaecuera no se separa el auxiliar, solamente. En los otros pronombres sí separamos, ahora van a ver. Para decir mi madre, yo digo shesu, ¿sí? Separado. Shesu. En este caso, entonces, she viene a representar lo que en castellano queremos decir mi. Estamos acá. Estamos en esta columna ahora. Vamos a indicar la posesión. Mi, tu, suyo, nuestro, vuestro y suyos. Eso es lo que vamos a indicar. Sustantivo, ¿sí? En este caso, su es un sustantivo. Mamá. Ao también es un sustantivo. Entonces, para indicar de ao es tu ropa. Es algo tuyo. Ahí separo del pronombre. Acá, como ven, sigue la misma regla, pero se separa. Entonces, shesu, xiangiru, una palabra oral, una palabra nasal. Una palabra oral con el auxiliar oral. Una palabra nasal con el auxiliar nasal. Entonces voy a decir neiru. Neiru quiere decir tu compañero o tu compañera. Sigue la misma regla. Lo único que vamos a hacer entonces para indicar la posesión es separar el pronombre del objeto que vamos a nombrar. En el caso de jae, ¿qué pasa? En el caso de jae, vamos a fijarnos primero si la palabra que vamos a indicar la posesión es triforme, es biforme, ¿sí? Eso hay que fijarse primero. En este caso de oga, ¿sí? Oga es triforme. Y para decir su casa, la casa de él o de ella, yo digo joga. Esa regla era, ¿cómo era la regla? Las palabras triformes, por ejemplo, vamos a escribir acá la palabra tetumá. Joga con H. Uno de los ejemplos para, sí, tetumá para la palabra triforme. Tetumá es pierna. Entonces, tetumá es la forma genérica. Getumá era para jae y para jaecuera.
Creo que es bastante sencillo darse cuenta por la H que está acá adelante, ¿sí? Que es para jae. Y entonces la otra forma que nos queda es retumbres para shen, de, ñande, ore, pe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a decir nuestra pierna? Ñanderetuma. ¿Cómo voy a decir sus piernas? Peneretuma. Porque retuma es para todos los otros pronombres y hetuma siempre es para jae y jaecuera. ¿Sí? Esa es la regla de las palabras triformes, que son muchísimas en guaraní. Cuando ustedes buscan en el diccionario, fíjense bien si esa palabra es biforme o triforme. En el caso de tuba, tuba es una palabra biforme, se escribe de dos maneras. Entonces, para la tercera persona, lo que vamos a hacer es usar la forma genérica agregándole la i adelante. Entonces, su papá se dice ituba. Entonces, le voy a escribir acá el otro ejemplo de tuba, que es biforme. Tuba es para jae y jaecuera con la i adelante, ¿sí? ¿Por qué con la i? Porque empieza con consonante. Entonces, al agregarle i, ya decimos sus padres o su padre. Y para el resto de los pronombres va a ser ru. ¿Sí? Mi padre va a ser sheru. Tu padre va a ser deru. ¿Sí? Nuestro padre va a ser ñanderu. Y así. Para todos los otros pronombres siempre va a ser ru. Solamente para jae y jaecuera va a ser ituba o itubacuera, ¿sí? Como en el caso de esta palabra que es tubuta. Tubuta es ceja y empieza con consonante. Entonces yo coloco su ceja y para pluralizar, para decir las cejas de ellos o de ellas, le agrego cuera y tubuta-cuera. Seguimos con ñande acá para ver el ejemplo. Ñande Taba, ¿sí? Taba es pueblo y separamos del pronombre para decir nuestro pueblo. En este caso, entonces, ñande viene a representar la palabra nuestro del castellano. Para una palabra oral, el auxiliar oral. Para una palabra nasal como oretán, el auxiliar nasal ñane. Ñaneretán, nuestro país. Orerú, vimos recién. Entonces, ore no se complica mucho, ore siempre se repite, no tiene en cuenta la nasalidad o la oralidad, es bastante sencillo, entonces decir nuestro padre, oreru, nuestra abuela, oreyarui. Pende también tiene dos auxiliares, entonces cocue es chacra, para decir la chacra de ustedes o vuestra chacra es pendecocue. En cambio, para la palabra nasal, que es ti, ti es nariz. Para decir vuestra nariz, peneti. ¿Sí? Y jaecuera ya vimos. Jaecuera, no vamos a decir jaecuera y tibutacuera, sino que vamos a decir directamente y tibutacuera. ¿Sí? Esto voy a borrar de acá para que no se confundan. Porque ahí ya no va el pronombre así, sino que va el auxiliar directamente. Y tibutacuera, las cejas de ellos o de ellas. Y jiara también podemos pluralizar para indicar que es el día de ellos o de ellas, cuera. Y entonces acá como tenemos dos tildes, vamos a tomar esta tilde y esta desaparece. Queda jiara cuera. Ese sería el día de ellos o de ellas. Bien. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? No. ¿No? ¿Se entiende bien todo? Sí. Buenísimo. Bueno,
Acá está la letra de la canción que escuchamos al inicio, que se llama Nerendape Ayu. Yo quiero que se fijen, acá vamos a ir leyendo. Dice, Mombrua Setewi Ayu Nerendape. ¿Sí? Nerendape. Entonces acá vemos que ne está separado de erendape. Erendape es un adverbio, es un lugar. Entonces, para decir, acá desde lejos vengo junto a vos, va separado el pronombre, ¿sí? En este caso, el auxiliar del pronombre de. Esta traducción ustedes pueden buscarla en internet, la traducción de esta canción, para ver qué es lo que dice. ¿Sí? Acá dice Mombrua Setewi Ayuner Endape. Desde muy lejos vengo junto a ti. Eso quiere decir. Y acá tenemos otro pronombre. Dice Umaitewi Bema Reiko Shepu Ape. Umaitewi Bema es desde hace mucho tiempo. Desde hace un montón. Reiko Shepu Ape. Vives en mi ser, dice, ¿sí? A entonces tiene otras acepciones, además de estómago, puede ser ser o puede ser corazón también. Lo que yo quiero que observen es cómo el pronombre está separado acá para indicar mi ser, ¿sí? Mi, entonces los posesivos siempre van separados. Ahora, fíjense acá donde dice Boraijuja Ujeiwi Amanombotama Koape, Anguajevo. Tañesunan debe hande powibe nashemboy uni. Debe también es un pronombre de referencia que vimos en el encuentro anterior. ¿Se acuerdan esto? A ti. Entonces, me voy a arrodillar, dice. Me voy a arrodillar. Para vos sería la traducción literal, pero me arrodillo ante ti sería lo correcto, ¿no? Y lo que quiero que se fijen es acá donde dice Shenboi Umi. Shenboi Umi es que me hagas beber, que me des de beber. Entonces, acá es donde va unido la palabra, va unida al pronombre, porque está verbalizando. Me vas a dar de beber, ¿sí? Shenboi Umi. Y acá todo esto está resaltado, yo después les paso esta presentación y fíjense cómo está resaltado acá cuando está unido. Cuando está unido, entonces estamos verbalizando. Estamos verbalizando ese verbo que queremos indicar. Sheral Juhan Waisha dice, ¿cómo me vas a querer o cómo me vas a amar? Y el otro, añua mí. Añua, el abrazo. Es un sustantivo que verbalizamos al decir abrázame. ¿Sí? Ahí verbalizamos. Ahí entonces el pronombre va unido a la palabra. Y así fíjense después en cada parte donde está resaltado, fíjense, traten de analizar por qué está separado o por qué está unido. Y después estos pronombres los traje otra vez porque quiero saber si les quedó claro, si tienen alguna consulta. Creo que es bastante sencilla esta parte porque ya está la traducción. Si yo digo lleve es a mí, ¿sí? Y lleve me dijo o me dice. ¿Esta parte está clara? Sí. Bien, muy bien. Entonces, los verbos que yo les había dado, me gustaría que compartamos algunas de las conjugaciones que hicieron. No sé si alguien se anima a comentar un poquito cómo hicieron la conjugación. Voy a dejar de compartir entonces para cerrar con esa parte de las conjugaciones. ¿Quién se anima a compartir? Bueno, entonces
Si no tienen para compartir, vamos a dejar hasta acá. Y en la clase que viene, lo que me gustaría es que ustedes investiguen un poquito sobre la cultura, ¿sí? Vamos a dejar un poco de lado la teoría del idioma y vamos a meternos un poquito en la cultura. Entonces, los que van a participar en la clase que viene, estaría bueno que todos participen, pero si ustedes ya saben que van a participar, estaría bueno que investiguen un tema específico de la cultura, ¿sí? Por ejemplo, de la cultura guaraní o de la cultura paraguaya. Nosotros sabemos que la cultura paraguaya y guaraní están entrelazados. Eso ya está desde hace un montón de tiempo, ya viene así, ¿no es cierto? Porque la cultura originaria nuestra es guaraní y después con el mestizaje de los españoles se generó la cultura paraguaya. Entonces, les tiro así esa idea para que investiguen sobre, puede ser, las fiestas tradicionales, las comidas típicas, lo más representativo de la cultura paraguaya o la cultura guaraní, ¿sí? Puede ser de las dos cosas, porque como les digo, eso está ligado. Así que investiguen para la clase que viene y vamos a compartir. Yo también les voy a preparar una presentación para comentarles qué es lo que compone la cultura, el folclore paraguayo y guaraní, ¿sí? Voy a comentarles todos los componentes de ese folclore. Y también estaría bueno que ustedes averigüen entonces para que ya sepan algo y tiren consultas y así vayamos respondiendo y ampliando un poquito más sobre ese tema. ¿Sí? Hoy por ahora. Hoy por Dale. Aullete, pues no PM, ya yo ya ambue arapoco indupe. Hoy por ahora. Muchas hoy por gracias ya y yo vamos a ya vernos entonces la próxima semana. Peyapola pende tarea. Hagan la tarea, ¿eh? Ya yo ya, bebé. ya llegué, bebé. Chao, chao.